Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Baldo Fernández, que es el responsable de Manos Unidas, de los proyectos de Manos Unidas en Centroamérica y el Caribe. Muy buenos días, Baldo. Buenos días, Jesús. Baldo nos viene a contar una tragedia que, desgraciadamente, y como muchos preveíamos, cuando han pasado 3-4 meses, es otra de las grandes tragedias olvidadas. La noche del 12 al 13 de enero, creo que fue, la tierra tembló en el que probablemente sea ya, sin lugar a dudas, el país más pobre del mundo, en Haití, dejando una riada de muertos, desaparecidos y un pueblo destrozado. Manos Unidas estaba ya en Haití, creo que desde hace casi 30 años. Un poquito más. Sí, un poquito más, incluso. Un poquito más, unos años más, sí. Está ahí ahora y va a seguir después. Baldo acaba de llegar, ha estado hace pocos días en Haití y sigue muy de cerca cómo es el proceso de reconstrucción, cómo ha sido la tragedia y cómo se presenta el futuro. Cuéntanos, Baldo, ¿qué te has encontrado allí? Pues mira, me he encontrado muchas cosas, ¿verdad? Quizá lo principal son esos dos factores, que por otra parte son lugares comunes. Digamos, un poco la dimensión de la devastación que ha producido este fenómeno en Haití, ¿verdad? Una dimensión, bueno, pues desconocida en las últimas décadas, ¿no? Si exceptuamos el fenómeno del tsunami, ocurrido hace unos años, pero claro, el fenómeno del tsunami fue un fenómeno que afectó a varios países y todo, pero es que en esto fue una tragedia, digamos, concentrada, muy localizada en un país y dentro de una pequeña parte de un país, ¿no? Entonces, bueno, ahí las dimensiones son catastróficas realmente, ¿no? Por un lado esa devastación, pero por otra parte también me he encontrado eso que tiene poca difusión y poca relevancia en los medios, ¿no? Que es que hay ahí un pueblo que quiere salir adelante. Seguimos teniendo mentalidad de paternalista en ese sentido, que vamos a ayudar al pobre a darle 4 cosas para que esté contento y no nos damos cuenta de que es él el que tiene que salir de ahí y que tiene ganas de eso, salir. por supuesto, pero es que además, si nos vamos a los hechos, bueno, el terremoto ocurrió el 12 de enero. Es que el mismo día 12... los haitianos, el 12 y el 13 y el 14, escarbando con sus propias manos en los escombros, rescataron miles de vidas. Y en esos primeros días organizaron 400 campamentos para los damnificados, ¿no? De eso no nos enteramos. Eso ocurrió antes de que llegaran los organismos internacionales y nuestros rescatistas y los marines. Es decir, había un pueblo ahí que demostró realmente una capacidad de reacción frente a la adversidad, que, bueno, para mí incluso eso es una de las esperanzas de futuro. ¿Qué te has encontrado en tu última visita? ¿Cómo ha cambiado el país? Pues mira, si hablábamos ya del país más pobre de todo el hemisferio occidental, ¿no? Un país además con mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, pues esto lo que hace es llover sobre mojado, ¿no? Llover sobre mojado y además, utilizando el símil de la lluvia, cuando llueve, no llueve igual para todos. Y cuando tiembla, no tiembla igual para todos, ¿no? Nosotros en la jerga de las instituciones de cooperación y en estas situaciones solemos distinguir lo que es un fenómeno natural y los consiguientes desastres sociales que provoca o no provoca. Por ejemplo, este fenómeno natural de un terremoto en Haití, de 7.3 grados en la escala de Richter, pues produjo un desastre social y humano que, bueno, algunos han cuantificado entre 220.000, 270.000 los fallecidos, más de 300.000 heridos, unos 20.000 lisiados con órganos amputados, más de 1,5 millones de damnificados directos. Es decir, una tragedia de unas dimensiones realmente grandes, enormes, pues, ¿verdad? Pero es que unos meses antes había ocurrido en Japón un fenómeno muy similar, simplemente un poquito inferior, de 7.1 grados de la escala de Richter, y el resultado fue un muerto y un herido. Entonces, digo, hay que distinguir lo que es el fenómeno natural y el efecto social, o el desastre social. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llueve sobre mojado, pues entonces los efectos son mucho mayores. O en otras palabras, la vulnerabilidad.
Es decir, hay países, grupos humanos que son más vulnerables que otros. Entonces, frente a un fenómeno de esas características, la debilidad de las infraestructuras físicas y de la debilidad de las propias infraestructuras o estructuras políticas, sociales, económicas, pues hace que los efectos sean infinitamente mayores. ¿Y cuál es el trabajo que se tiene que hacer entonces? Comentábamos antes de la palabra desarrollo, que para vosotros en Manos Unidas es muy importante, pero claro, ahora está la devastación, ahora hay que hacer algo, pero ¿se puede hacer algo para el ahora, pero también estar pensando en esa reconstrucción, en ese desarrollo, en ese futuro? Yo creo que se puede y se debe hacer mucho. Es decir, hay necesidad, hay capacidad, ¿no? Esto de la capacidad es una de las cuestiones un poco debatidas también, ¿no? En este viaje nos comentaban en alguna institución que más o menos el 80% de los haitianos que tienen, digamos, la intelectualidad, la gente que tiene alguna preparación universitaria, técnica elevada, pues más del 80% viven fuera del país. Es decir, es eso que llamamos la fuga de cerebros, que ahí tiene una demostración palmaria, ¿no? Ese fenómeno se acentuó un poco con el fenómeno del terremoto. Pero también yo me encontré allí, nos encontramos gente muy capaz, extraordinariamente capaz de pensar, de analizar los problemas de su país, analizar la estructura de su país, con capacidad de propuestas y con capacidad de planificación para resolver las cuestiones, ¿verdad? Y además gente que eso hasta a uno le emociona un poco, ¿no? Escuchar a un ingeniero o a un médico, ¿no?, que te dice, no, yo ahora más que nunca me siento comprometido con mi país porque sé que ahora mi país me necesita más que nunca y yo aquí voy a seguir, ¿no? Quiero decir, esas fuerzas, esos recursos sí, humanos, cuando lo legítimo sería no poder aceptar cualquier oferta de trabajo en el exterior. Claro. Entonces, para mí eso es precisamente uno de los motivos también de esperanza en esta situación. Ahora, tu pregunta, sí, nosotros, Manos Unidas lleva pues más de 30 años trabajando en Haití, intentando colaborar, financiando programas y proyectos de desarrollo. Bien, pero ahora muchas de las cosas que había en marcha se han caído y ahora en una emergencia, bueno, la primera emergencia es la comida y dónde vamos a dormir esta noche y qué vamos a beber, no hay agua, no hay... A esa primera emergencia siguen muchas otras emergencias, porque luego resulta que hay que reactivar el sistema educativo, y no hay escuelas, no hay infraestructuras, y resulta que ahora vienen las lluvias y la gente no tiene dónde guarecerse del agua y de las inclemencias, ¿no? Toda una serie de acciones de urgencia que hay que ir impulsando, ¿no? Pero claro, lo importante de cara al futuro, lo estratégico, pasa por generar desarrollo realmente, o sea, y preguntarnos, ¿qué acciones puedo yo contribuir a desarrollar en Haití que generen desarrollo para la gente, que generen bienestar, que generen avance, ¿no? Entonces nosotros pensamos que en ese sentido lo verdaderamente importante... Ahora en la situación de emergencia hay que atender con alimentos, con tiendas de campaña, con medicinas, etcétera, ¿no? Luego está esta otra etapa, digamos, intermedia, por decirlo de alguna manera, que puede ser lo que llamamos la reconstrucción o la rehabilitación, donde está también la rehabilitación de las personas, ¿verdad? Que son muchas las gentes que han quedado heridas dentro de sí mismos, ¿no? Y por supuesto levantar las infraestructuras que se cayeron, las escuelas, las viviendas, todo. Pero bueno, si solo hacemos eso, dejaríamos Haití como estaba antes del 12 de enero y pues no le habríamos hecho un gran favor, creo yo, ¿no? Hay que pensar un poco más en adelante, ¿no? Y nosotros pensamos que en ese sentido lo que más puede contribuir es apoyar todo aquello que vaya a generar empleo y que vaya a generar trabajo, que vaya a producir. Y unas condiciones comerciales también más justas y más proporcionadas. Claro, ese es otro de los problemas, ¿no? Porque, claro, habría que preguntarse, bueno, ¿y por qué Haití era el país más pobre del continente? Eso no es casualidad, eso es hijo de la historia, ¿no? Hijo de la historia, y la historia de Haití pues es una historia muy lamentable de colonialismos, de pillajes, de saqueos, de dictaduras, de abusos por parte de los organismos financieros. Yo suelo contar en Haití en los años 80 y 90 era prácticamente autosuficiente en la producción de alimentos, producía el 92-93% de todos los alimentos que consumía.
Bueno, en esos años hubo que hacer unos arreglos por el tema de la deuda y tal, y firme aquí. Y en ese firme aquí, pues tuvo que firmar la apertura de sus fronteras para la entrada de productos agropecuarios, en este caso estadounidenses, ¿no? Pues ¿qué pasó? Que Haití se vio invadida por arroz estadounidense más barato que el arroz que se producía en Haití, con lo cual la producción nacional de arroz se cayó, y entonces ahora Haití tiene que importar el 55% de los alimentos que consume. Entonces, si con una mano estamos dando ayudas para reconstruir las casas y por otra mano estamos esquilmando los recursos del país y desestimulando la producción nacional, pues no creo que le hagamos ningún favor, ¿no? Pero digo, desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros podemos apoyar a nivel de las organizaciones no gubernamentales, creo que es muy importante el apoyo en estos aspectos productivos, ¿no? Que la gente genere trabajo, genere producción, alimentos sobre todo, ¿no? Se observa ya en Haití que han ido, no sé si desapareciendo es la palabra, o se han ido yendo a algunas instituciones que entraron para el primer momento, cómo se está canalizando la ayuda, y después parece ser, o al menos las noticias nos contaban que por una vez la comunidad internacional parecía que estaba respondiendo muy bien. ¿Sigue ese espíritu? ¿Está llegando el dinero? ¿Se está utilizando de una manera coherente o todavía queda mucho por hacer en ese sentido? Sí, yo creo que queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, son dos elementos o dos sectores distintos que a lo mejor sí hay que diferenciar, ¿no? Lo que son los gobiernos, las instituciones multilaterales, o sea, la conferencia de donantes que se reunieron en Nueva York, ¿no?, el 31 de marzo, y acordaron pues liberar una serie de recursos para eso, ¿verdad? Claro, esos recursos son recursos que van a ir llegando en el momento en que las autoridades haitianas presenten proyectos concretos, coherentes, viables, ¿no? Esperamos que para la aprobación de esos proyectos no haya condicionalidades que a veces ponen los gobiernos o los organismos multilaterales que nuevamente vengan a atar las manos. Que no sea una donación, sino una vuelta a la deuda, incremento de la deuda externa. Ahí está, ¿no? Y ya que mencionas esto, un elemento que nos pareció inexcusable desde el primer momento del terremoto era la condonación de la deuda, pero de eso no haya dicho nada, ¿no? Entonces, claro, aquí entran varios factores, ¿no? Porque el propio gobierno haitiano, pues se calcula que el 30% de los funcionarios de medio y alto nivel murieron. O sea, eso fue una sangría también para el propio gobierno, ya de por sí muy disminuido en sus capacidades y muy abundante en su corrupción, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay una serie de elementos que hacen que se retrase este proceso de ayuda, ¿no? Y en cuanto a las ONGs, es decir, fundamentalmente a las donaciones que la gente, la ciudadanía, ha canalizado a través de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, una buena parte se gastó en apoyar las acciones de emergencia, de sobrevivencia de la gente en las primeras semanas, incluso meses, y en este momento ya estamos canalizando y concretando proyectos concretos que ya van enfocados un poco de cara a esto, a la reconstrucción, a la rehabilitación, a la reactivación productiva. A ese segundo momento del que hablabas antes de... Sí. Pero, o sea, no son tan automáticos los primer momento y segundo momento, porque en muchos sitios todavía se sigue necesitando la ayuda de emergencia en alimentos. Porque los campamentos desplazados, hay todavía cientos de miles de gente viviendo en una tienda de campaña, por decirlo de alguna manera. En algunos casos es, sí, una tienda de campaña, como las que habitualmente conocemos. En otros casos es dos sábanas colgadas en un palito ahí, ¿no? Entonces, gente que está en la emergencia todavía, ¿no? Otra gente que está ya en unas condiciones un poco mejores o que se ha encontrado un acomodo, un refugio con algunos parientes y que pueden reiniciar actividades, ¿no? Y empezar a trabajar, a producir, diríamos, ¿no? Vamos terminando, pero ¿qué estaba haciendo Manos Unidas antes y cuál es su vocación de permanencia en Haití? Bueno, diríamos que sí, nosotros anteriormente intentamos contribuir al desarrollo, ¿no? Desde diversas áreas, ¿no? Desde el área educativa, desde el área de la salud, desde el área social, desde el área productiva también, ¿no? Ayudando a la gente a producir mejor, a formarse mejor, a prevenir la enfermedad y a curarla en su momento. Y esa es nuestra vocación, esa es la característica principal de Manos Unidas. Nosotros tenemos como palabra clave la palabra desarrollo,
A veces no es fácil decir hasta dónde llega, dónde empieza el desarrollo, dónde termina la asistencia, pero bueno, como elemento y como idea sí está clara, ¿no? Y es lo que pensamos seguir haciendo. Es decir, en estas situaciones de emergencia pues apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, estamos presentes y vamos a seguir presentes y diríamos que indefinidamente. Es decir, Manos Unidas se define como una institución que promueve el desarrollo y por lo tanto su razón de ser es trabajar mientras sea necesaria esa labor de promover el desarrollo y de canalizar la solidaridad de gran parte de la sociedad, o buena parte de la sociedad española en este caso, que confía en nuestras posibilidades y en nuestra gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra vocación es estar en Haití mientras seamos necesarios. Ojalá que no fuéramos necesarios durante mucho tiempo, pero afortunadamente estáis ahí porque se necesita gente, y cuando se necesita a alguien, Manos Unidas ahí está. ¿Tienes ahí la cámara? Una última palabra que quisieras decir a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, una petición, Sí, pues mira, me gustaría de alguna manera garantizar a la gente esa respuesta a la pregunta que muchas veces nos la hacen a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ¿la ayuda que nosotros damos llega o no llega? Bueno, yo puedo responder desde luego por Manos Unidas, pero creo que en la inmensa mayoría de las organizaciones no gubernamentales es igual, la ayuda llega. Y la ayuda tratamos de que se traduzca en efectos positivos para el mayor número posible de gente. Y tratamos de que sea gestionada y administrada con transparencia y eficiencia. Por lo tanto, la solidaridad no solamente es legítima, es necesaria y además es productiva. Así que ánimo. Pues muchísimas gracias, Baldo, y gracias por presentarnos cómo, pese a la tragedia, pese al horror, pues hay lugar para la esperanza, y vosotros sois una parte de esa esperanza que ya está trabajando en Haití, en muchísimos rincones en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Región Digital. Muy buenos días.